Hola amigos, aquí tenemos el primer ejemplo de vectores en representación polar. Lo que necesitaremos para poder resolverlo lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y tienen ahí la representación cartesiana de vectores y la forma en que se conecta con la representación polar. Y el problema nos dice, considera las magnitudes de los vectores mostrados en la figura por A, que es de 75, B de 60, C de 25 y D de 90. Represento estos vectores en términos de los vectores unitarios I y J. Aquí vemos que la información que nos entregan de los vectores es la magnitud y un ángulo de referencia, de modo que esto es la representación polar. Nosotros si queremos trabajar con otro tipo de operaciones, por ejemplo sumas o productos o ese tipo de cosas, típicamente las hacemos en la representación cartesiana, así que lo que vamos a hacer es considerar cada uno de estos vectores y pasarlos a esta representación que es lo que pide el enunciado. En primer lugar entonces tenemos este vector A. Lo que nosotros sabemos es que para representar un vector, lo que hacemos es considerar su magnitud y medir un ángulo con respecto a algún eje para poder calcular las componentes. Ese eje típicamente lo hacemos como el eje X positivo y lo medimos en sentido antihorario. Entonces el vector lo ponemos acá en la magnitud y medimos el ángulo. Entonces el vector A sería la magnitud del vector por el coseno de phi por el vector i unitario y con el seno de phi para el vector j unitario para tener las dos componentes del vector. En este caso, vemos que la magnitud del vector a es de 75,0 y que el ángulo que nos interesa va desde 0 hasta este punto, o sea, serían estos 30 grados que nos muestra la imagen. Así que vamos a reemplazar y tendríamos coseno de 30 grados por aquí más 75, tenemos que usar exactamente la misma magnitud y exactamente el mismo ángulo, así que nos quedaría esto como coseno de 30 grados por la parte X y seno de 30 grados en la parte en el eje Y. Poniendo esto en la calculadora nos quedaría 75 coseno de 30 y eso nos da 64,9, lo vamos a dejar en 65,0 si aproximamos esto en el eje X y más. Entonces, si hacemos esto en la otra componente, nos quedaría 75 seno de 30 y esto nos da 37,5 J. Si hacemos lo mismo con el otro vector, que sería el vector B, vamos a considerar la magnitud del vector por el coseno de un ángulo que vamos a encontrar ahora, que le voy a llamar alfa, más magnitud del vector por el seno del mismo ángulo que le voy a llamar alfa. Ese alfa entonces, nuevamente vamos a seguir la receta y vamos a considerar el eje X positivo y vamos a tomar en sentido antihorario hasta llegar al vector. Si nosotros medimos, ya que acá tenemos 19 grados, entonces este ángulo completo nos daría algo así como 161 grados. La magnitud de B la conocemos, es de 60, así que vamos a reemplazar ahora y nos quedaría 60,0 por el coseno de 161, esto en unitario, más 60,0 seno de 161 grados, esto en J, y nos quedaría acá 60 coseno de 161, eso nos da menos 56,7 en y unitario, más, si ponemos esto con seno, nos quedaría 60 seno de 161, y eso nos da 19,5 en J. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tomar este camino, de medir el ángulo en sentido anterior hasta llegar al vector? Es que inmediatamente nos responde a los signos. Si se dan cuenta, aquí nos dio la componente X con un signo negativo porque esto apunta hacia la izquierda, y la componente en el eje Y nos apunta hacia arriba, y esto tiene que ver con este signo más que está por acá. Si ahora hacemos lo mismo con el vector C, tendríamos que poner la magnitud de C por el coseno de otro ángulo que voy a llamar, no sé, beta, más la magnitud de C por el seno de otro ángulo que sería el mismo ángulo beta. Ese ángulo beta, nuevamente, vamos desde el eje X positivo y medimos en sentido anterior hasta llegar a C. En este caso tendríamos aquí 180 grados más estos 52. Y si ponemos esto, nos quedaría algo así como 232 grados medidos con respecto al eje X positivo. Así que al reemplazar, ya que tenemos la magnitud de C que sería de 25, nos quedaría 25,0 por el coseno de 232
esto en unitario, más 25,0 por el seno de esos mismos 232. A ver, aquí me falta el seno. Seno de 232 grados. Si ponemos esto en la calculadora, nos daría 25 coseno de 232. Eso nos da menos 15,4 aproximadamente en I. Y 25 seno de 232 es menos 19,7 en J. Nuevamente, esto nos responde inmediatamente a los signos porque tenemos que la parte en X es negativa y la parte en Y también es negativa porque este vector apunta hacia la izquierda y hacia abajo. Y por último, para el vector D, nuevamente tendríamos que considerar el ángulo que hace en esta dirección hasta llegar al vector. Y eso sería exactamente 360 menos 27, que serían 333. ¿Por qué 360? Bueno, eso es la vuelta completa. Así que si le quito estos 27 voy a llegar a 333 grados medidos con respecto al eje X positivo. Así que al reemplazar nos quedaría la magnitud del vector D por el coseno de ese ángulo que le voy a llamar gamma, y unitario más la magnitud de D por el seno de ese ángulo gamma, esto en J unitario, y entonces al reemplazar nos quedaría 90,0 coseno de 333 grados, me faltó un 3, esto en unitario, más 90,0 por el seno de 333 grados medidos con respecto al eje X positivo, y entonces en la calculadora esto nos queda 90 coseno de 333, que nos da 80,2, esto en unitario, y en la otra componente sería 90 seno de 333, y eso nos da menos 40,9 en J. Nuevamente, aquí nos da la componente X positiva, esto es porque el vector apunta hacia la derecha, y la componente en Y nos da negativa porque este vector apunta hacia abajo. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál sería la suma de los vectores A, B, C y D si la magnitud de A es 20, la magnitud de B es 25, la magnitud de C es 70 y la magnitud de D es 90? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.